Muy, pero muy buenos días. Qué placer estar con ustedes un día más. Que Dios los bendiga. Saludos a todos los que nos están escuchando. De verdad, para mí es un placer. Estamos en Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y estaré con ustedes la próxima hora. Hace días atrás estuvo con nosotros el director del ICD, del Instituto Costarricense sobre las Drogas, don Guillermo Araya, eh, donde él nos expuso durante una hora lo que es el proyecto de ley de extinción de dominio. Un proyecto que, como está redactado al día de hoy, nos afecta a todos los ciudadanos, no solo a los delincuentes a los cuales va dirigido este proyecto, sino que por su redacción sí nos afectaría a todos. Prometimos una segunda parte para oír un criterio que no fuera el oficial del gobierno, y lo prometido es deuda. Hoy tenemos la segunda parte de este tema, de este delicado tema, y tenía que tocar el tema con dos invitados de lujo, dos personas que están en el medio político legal de Costa Rica y que nos pueden dar una perspectiva mucho más amplia que la que ya tenemos y nos pueden dar a entender el por qué nos afecta a todos. Primero que nada, voy a saludar a mi amigo, licenciado Mauricio Brenes. Qué placer estar con vos hoy de nuevo acá. Buenos días y gracias por invitarme nuevamente. Ya se siente cómodo aquí uno como regresando como en la casa. ¿Verdad que sí? Un placer tenerte. Y tengo también el placer de presentar a el máster Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana. Lo vemos mucho en CNN, una cara que de verdad nos alegra tener hoy en el programa y que tiene un panorama exquisito lo que es la extinción de dominio. Juan Carlos, qué placer tenerte. Buenos días y muchísimas gracias por esta primera invitación, que espero que no sea la última. Espero también tenerlo aquí próximamente en otros temas también, más que viene la campaña, ¿verdad? Pues empezamos. Sí, ya estamos en una campaña para elecciones municipales, sí, que es muy importante, pero luego apenas se cierra ese ciclo electoral, ya empezamos a pensar en la siguiente, ¿verdad? Exacto. Demasiadas gracias. Bueno, licenciado Mauricio Brenes, extinción de dominio, don Guillermo Araya, de verdad que fue bastante productiva la charla que tuve con él. ¿Qué me puedes decir de extinción de dominio? Quiero iniciar la conversación que vamos a tener hoy con una frase de Thomas Jefferson, y dice que el precio de la libertad es defenderla. Una vez que se llega a tener ciertas libertades públicas, no faltarán quienes desde un punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la represión, traten de ir un poco más allá y tratar de tener más poderes para poder sancionar a los administrados, a los ciudadanos, como nosotros. Tenemos que tener mucha alerta, porque a veces ese es un proceso que se da sin que ellos mismos se den cuenta de lo que están haciendo. A veces lo hacen conscientemente, a veces lo hacen inconscientemente, pero por un facilismo, por un eficientismo, a veces le dan más poderes al Estado del que deberían tener. Sé que hace unos días tuviste una entrevista aquí con el director del ICD, y el ICD comparte esa visión, esa cosmovisión, la cosmovisión de más represión, más sanción. Lo que sucede es que en este proyecto en particular, el proyecto de la ley de extinción de dominio, es una receta que están tratando de importar de otros países, de otras latitudes, en las cuales no ha dado resultado, y que además viene a solucionar o a responder una pregunta que nadie preguntó, porque ya existe en Costa Rica una ley de extinción de dominio, solamente que no se llama así, y ya existe en Costa Rica una institución que se llama comiso, que requiere la comprobación ante un juez penal de la existencia de un delito para poder apropiarse de los bienes de una persona. Lo que están tratando los que proponen este proyecto de ley es de entrar por la cocina y no tener que demostrar la existencia de un delito, pero por existir un capital emergente, presumir que ese capital proviene de una fuente ilícita, obligarlo a usted a decir, no viene de una fuente ilícita, viene de una fuente ilícita que es tal y tal y tal, y si no lo demuestra a satisfacción de ellos, perder ese patrimonio que a usted le ha costado. Eso es fundamentalmente lo que ellos están tratando de decir. Hay muchas aristas más, pero creo que con eso podemos empezar a patear la bola aquí hoy. Don Juan Carlos, de amplia experiencia, su trayectoria en política de Latinoamérica.
¿Ha funcionado extinción de dominio en otros países de Latinoamérica? Mira, es interesante porque una de las cosas que más nos repiten es de que la extinción de dominio existe en Estados Unidos, y es cierto. Existe una figura que se llama Civil Asset Forfeiture. Y entonces nos dice, bueno, si Estados Unidos lo tiene, como nosotros no lo vamos a tener. Primero hay que poner en contexto esa afirmación. Una cosa es un país con un Estado de Derecho mucho más maduro, mucho más sólido, con instituciones más independientes que el contexto latinoamericano, ¿verdad? Imagínate no es lo mismo darle un Civil Asset Forfeiture a, qué sé yo, un Barack Obama que dársela a un Hugo Chávez. Entonces tenemos siempre que ponernos en el contexto del país. Ahora bien, no somos tampoco Venezuela. Eso es lo que nos dicen los defensores de la extinción de dominio. Pero tenemos que entender que es una herramienta poderosísima, poderosísima, que se le está dando al Estado para supuestamente perseguir criminales. Pero es una herramienta discrecional. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Su poderío depende de la buena voluntad de quienes lo utilicen. Y aquí nos dicen, ustedes no tienen que preocuparse porque nosotros lo vamos a usar sabiamente. Pero bueno, una de las razones por las cuales en la Constitución tenemos garantías fundamentales, como la presunción de inocencia, como la inviolabilidad de la propiedad privada, como el peso de la prueba, ¿verdad? Todo eso, debido proceso, están en la Constitución precisamente porque no se le puede dar el beneficio de la duda a los gobernantes. Son instituciones que además están contempladas en convenciones de derechos humanos. Entonces tenemos que tener claro de que no podemos arriesgarnos, no podemos jugárnosla dándole estas herramientas. En Estados Unidos efectivamente existe el Civil Asset Forfeiture y es una figura que todavía es más peligrosa que la manera en que se quiere implementar en Costa Rica. En Estados Unidos las fuerzas policiales pueden decomisar libremente bienes de personas que consideran sospechosos de crímenes sin nunca demostrar que en verdad cometieron un crimen. Y los departamentos de policía, y recordemos de que en Estados Unidos las policías son locales, está la policía municipal, luego está la policía estatal y bueno, luego están la policía, el FBI, ¿verdad? Como Fuerza Policial Federal. Pero las policías locales se pueden dejar la plata, los bienes que incautaron. Entonces crea un incentivo perverso. Aquí este proyecto, y me corrigen, el Instituto Costarricense de Drogas sería uno de los beneficiarios. El beneficiario. El beneficiario. Entonces, por supuesto que hay un interés genuino por parte de las autoridades del Instituto Costarricense de Drogas para aprobar esto, porque toda la plata que decomisen es vénganos tu reino, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos son los departamentos de policía. Entonces, y lo pueden buscar en Google, yo creo que esto fue una noticia del 2015, salió en el Washington Post, de que por primera vez en la historia de Estados Unidos, la cantidad de dinero, o sea, la valía de los bienes decomisados por la policía usando el Civil Asset Forfeiture, la extinción de dominio, era superior a la valía de los bienes que se robaban los criminales. Es decir, las policías le estaban quitando más bienes a las personas que los mismos criminales. Y bueno, de una manera sumamente arbitraria. Y esto es uno de los temas más contenciosos en este momento en Estados Unidos. Nuevamente, un país con una tradición de Estado de Derecho mucho más fuerte que la que nosotros tenemos aquí en Costa Rica. Ahora bien, en América Latina se ha popularizado la extinción de dominio. México la acaba de pasar, está en El Salvador, Colombia fue uno de los primeros países, Macri en Argentina lo hizo por decreto ejecutivo, vea usted, después de que el Congreso no se lo quiso aprobar. Pero bueno, vea ustedes esto que comenta aquí para que la gente se haga cómo funciona la extinción de dominio, porque la gente le venden el cuento de que esto es el narcotraficante que tiene un chozón por Santa Ana o por Escazú y que entonces con esto las autoridades pueden llegar y decirle a esa persona, demuéstrenos que usted compró esta casa con dinero legales, el dinero lícito, y si la persona no puede hacerlo, entonces le quitan la casa. Así es que ese es un ejemplo que nos dicen, entonces mucha gente como que empieza con esa cuestión de que efectivamente se ven un montón de chozones y que no sabemos si son narcos y que por lo tanto eso serviría para atacar esas fuentes sospechosas de dinero. Pero vea esto que compartió Belisario Solano, exdiputado del PUSC, abogado,
de Cartago. Y esto se lo comentó a don Otto Guevara, y don Otto Guevara lo publicó en sus redes. Don Belisario es abogado y pone lo siguiente: mi oficina está dirigiendo un caso de extinción de dominio en Colombia, y la verdad debemos evitar que una ley como esta se apruebe. Simplemente porque a un inquilino de mi cliente le encontraron mercadería de contrabando, le quitaron a mi cliente de ipso facto la posesión no solo del local de ese inquilino, sino de toda la finca en donde estaban otros locales arrendados. Ahora, la Sociedad de Activos Especiales administra a su antojo esos locales y despojaron a mi cliente de todo hasta que lleguemos a un juicio y exista sentencia firme. O sea, un señor alquilaba un edificio con locales, uno de sus clientes tenía mercadería de contrabando y le aplicaron no al cliente, ¿verdad? Sino al que estaba alquilando los locales, la extinción de dominio. Esas son las cosas para las cuales se presta esta ley. Tal vez en abono a la primera parte de lo que estaba diciendo Juan Carlos, de que el proyecto, la ley en Estados Unidos, la de Civil Forfeiture, es polémica. Hay un 84% de la población que se opone al Civil Forfeiture Act. O sea, es altamente impopular la aplicación de esta ley. Y además, en febrero de este año, la Suprema Corte comenzó a limitar los efectos que puede tener la aplicación de esta ley, en un caso en particular, en el cual se estaba diciendo que a una persona que me parece que era por un robo de 225, algo equivalente a $225, se le estaba incautando bienes por $1.500. Entonces, el alegato que él hizo es que estaba siendo excesivo el decomiso que se estaba haciendo, y la Suprema Corte lo tomó como válido. Es decir, siempre en Estados Unidos con esta Civil Forfeiture Act va a suceder lo mismo que quieren que suceda acá, que es que usted puede quitarle los bienes sin haberse demostrado el delito, pero va a poder usted decir también que está siendo excesivo el decomiso que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque existe también el principio, allá como acá, de que las multas no pueden ser desproporcionadas. Y eso, en fin, es una sanción, es una multa que se está imponiendo. Eso es únicamente en abono a la tesis de don Juan Carlos. Y además, muy interesante me pareció la anécdota de don Juan Carlos sobre don Belisario Solano, uno de los principales promotores de este proyecto de ley aquí. Han sido personas que lo traen del modelo colombiano. Hay un juez en particular a quien yo conozco y le tengo mucho aprecio, que alaba este modelo colombiano, y en Colombia no necesariamente ha sido una experiencia favorable la que han tenido. ¿Ha sido en Latinoamérica exitoso la extinción de dominio? En muchos países están apenas empezando. Colombia es el país que tiene más experiencia en esto. Y si uno habla con los colombianos, dicen que sí funciona, pero nuevamente lo hacen desde una visión pero estamos hablando de que Colombia ha sido por muchos años la capital o la cuna del narcotráfico. Sí, pero lo hacen desde una visión represiva, ¿verdad? Estos casos son verdaderos, son reales, y demuestran cómo se puede prestar para abusos. Y ojo, yo mencioné abusos desde el punto de vista de la ejecución de la ley en su espíritu. Pero no podemos olvidar que también se pueden dar abusos, ya que es una herramienta discrecional de persecución política. O sea, llego al poder y voy contra mis enemigos, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Exacto. O sea, yo sé que aquí en Costa Rica muchas veces nos sentimos la Suiza del continente, ¿verdad? Y que creemos que eso no nos puede pasar. Pero bueno, una vez que existe la herramienta, la tentación es fuerte de que se pueda utilizar para atacar a rivales políticos o rivales de otra naturaleza. Por eso es que tenemos que tener muy presente eso. Vea qué interesante también de que cuando este proyecto fue presentado originalmente en la corriente legislativa, era únicamente para combatir el crimen organizado, era para combatir el narcotráfico. Pero como ocurre siempre en la Asamblea Legislativa, salió alguien y dice, bueno, ¿y por qué no metemos temas de corrupción también? Y alguien salió diciendo, bueno, ¿y por qué no metemos el tema de la ley de armas? Y alguien salió diciendo, ¿y por qué no metemos pornografía infantil? Y bueno, así se fueron, legitimación de capitales, etcétera, y ahora tenemos 18 posibles delitos por los cuales se puede aplicar extinción de dominio. Y corríjame si estoy equivocado con este caso. ¿Qué pasa si una persona va a un carro y su permiso de arma expiró y él no se dio cuenta, y entonces lo detienen, y no solo va el arma con permiso vencido, sino que le pueden quitar el carro, le aplican la extinción de dominio al carro? Ese son el tipo de cosas que se pueden hacer con esta ley.
Tomando el ejemplo que nos decía don Juan Carlos de Belisario Solano, entonces quiere decir, don Mauricio, que prácticamente yo tendría que tener un perfil completo de la persona a la cual le estoy alquilando mi casa, a la cual le estoy alquilando el local comercial, tendría que estar haciendo revisiones porque puedo perder todo por alquilarle a una persona equivocada, por Sí, ejemplo. sí, podría pensarse que se está recargando una función de garante a personas que no tienen ni siquiera la presunción de haber cometido un delito. Sí, es correcto decirlo. Pero más allá de eso, y también retomando lo último que dijo Juan Carlos, ya existe en Costa Rica una Sí. ley del año 2012 que es extensión de dominio para casos de crimen organizado. Es La más, ley de capitales emergentes. es correcto. Y esta ley está dirigida a incrementos de capital no justificados que tengan personas dentro de la figura de crimen organizado. Y esa ley se ha aplicado. Y esa ley se ha aplicado con éxito. De hecho, ha habido condenatorias. Una reciente, de hecho. De manera que, ¿cuál es la necesidad de que haya una nueva ley que venga a cubrir lo mismo? Bueno, es que no cubren lo mismo. El nuevo proyecto de extensión de dominio lo que hace es ampliar a las personas que pueden ser, a las cuales se les puede extinguir el dominio, de manera que cualquier ciudadano, y no únicamente crimen organizado, puede ser sujeto a esta ley. Y eso es preocupante, porque si lo que nos están diciendo es que se han quedado sin herramientas para atacar al narcotráfico, a la legitimación de capitales, se han quedado sin herramientas porque esas organizaciones tienen más recursos que ellos, porque, etcétera, por los motivos que sean, ya hay una ley para eso. ¿Por qué lo amplían a ciudadanos, al pulpero, al empresario, que no tendría ninguna relación con crimen organizado, sino únicamente para poder quitarle los bienes? Es confiscatorio, sencillamente es confiscatorio. Otro punto interesante, de este proyecto de ley hay 5 o 6 versiones. En este momento se está redactando la 7ª. Es decir, suena como que hay una decisión a priori de que la herramienta es necesaria independientemente del contenido. Ellos han cambiado, y ha cambiado mucho, cada versión ha cambiado bastante entre ellas, pero hay un apriorismo de que ellos tienen que tener esta ley porque sí. Y cuando personas de altísimo calibre, como la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, ha señalado cuáles son los fallos, que no son pequeños, son esenciales, que tienen todos los proyectos de ley, desde la primera versión hasta la última, han descalificado a los expertos. Y han venido a decir personas que no trabajan en este tipo de áreas, que no son académicos en este tipo de áreas, que los académicos están equivocados y que los académicos no entienden que lo que se está creando aquí es toda una nueva área del derecho. Que todas esas cosas que mencionó Juan Carlos de debido proceso, de comiso, de inversión de la carga de la prueba, eso es relevante en materias penales, por ejemplo. Pero esto no es materia penal. Para ellos esa es una nueva área del derecho en la cual esas reglas no aplican. Y eso es lo más perverso que tiene el proyecto y sus proponentes, que tratan de hacer una argumentación perniciosa en la cual todos los que lo critican es que no entienden, ustedes no entienden qué es lo que está pasando, pero además esta creación de una nueva área es con el único fin de evadir los controles constitucionales que le impone al Estado la posibilidad de quitarle usted los bienes. Entonces ellos dicen, no, es que aquí es una carga dinámica de la prueba. Usted no entiende. Esto no, ya no hay inversión de la carga de la prueba, sino que es una carga dinámica de la prueba. A veces le toca a usted probar, a veces nos toca a nosotros probar. Este es un argumento sacado debajo de la manga. Mire, no, lo que sucede es que en los tiempos modernos la única manera de atacar a la criminalidad organizada es a través de una sede no penal. Pero lo curioso es que quien lleva a cabo esta persecución es el Ministerio Público, que es por ley el que tiene el ejercicio exclusivo monopólica de la acción penal en Costa Rica. De manera que está lleno de contradicciones, está lleno de explicaciones a posteriori y de justificaciones que tratan de tapar lo que realmente el proyecto es. Hay un tema interesantísimo, Mauricio, y es que el proyecto, o no, los defensores del proyecto argumentan de que es que esto no es una ley contra las personas, sino es contra los bienes. O sea, que no se está atentando contra los derechos de las personas, sino que se está aplicando la ley al bien en sí, ¿verdad? Como que si los bienes no fueran de las personas, o sea, como que si no hubiera personas afectadas por la privación de su propiedad privada. Pero yo le pregunté fue una de las preguntas que yo le hice a don Guillermo, y él me decía,
Hay una sospecha, entonces vamos a anotar los bienes de primera entrada. Si se comprueba que la sospecha es cierta, entonces quitamos los bienes. Pero, y fue los puntos suspensivos fueron bastante largos. Me decía, nosotros no vamos a, la ley no está hecha para mandar a nadie a la cárcel. Pero si el delito, por ejemplo, es de legitimación de capitales, se le abre, de una vez se pasa al Ministerio Público para que sea procesado por legitimación, en ese ejemplo que nos daban. Entonces ahí fue la primera contradicción que yo hice, bueno, que ya agarraron los bienes, me estás diciendo que no, que bueno, No ya hay un delito comprobado. no hay un delito, pero sí me quitas todo y me mandas al Y Ministerio después Público. vamos a ver si es culpable o no. Dos observaciones a lo que acabas de decir. Primera, no se anotan los bienes, se confiscan los bienes. O sea, el Estado se deja los bienes durante todo el proceso y al final, si tiene que devolverlos, se le devuelven a la persona investigada y se le cobra la administración de esos bienes. Bueno, técnicamente te voy a mandar el audio. Sí nos dijo que se anotaban solamente los No, bienes. se comisan, es un decomiso, Ujú. no se anotan. Uno. Dos, en cuanto a ese ejemplo en particular, sucede algo interesante. Yo puedo pueden iniciar contra mí un proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio puede acabar con que yo no demostré cómo compré el bien y lo pierdo en favor del Estado. Me abren al mismo tiempo una causa por legitimación de capitales y yo puedo ser absuelto de esa causa de legitimación de capitales. El proyecto de ley no prevé que ante esa resolución favorable me devuelvan los bienes. Ya los perdí. Aunque salga absuelto de legitimación de capitales, aunque no se me demuestre el delito, ya no es revisable la sentencia de la extinción de dominio. De manera que el Estado siempre se quedó con los bienes. Y solo por una sospecha. Solo por una sospecha. Y vea qué interesante, yo no sé si esto se ha cambiado en el artículo, pero una de las versiones, que como mencionaba Mauricio, ha habido varias, decía en el artículo 48, decía que la investigación patrimonial tendiente a determinar si hay causa para el decomiso de bienes tiene como propósito, abro comillas, desvirtuar la presunción de buena fe de los investigados. Es decir, la investigación ya llegó a una conclusión antes de empezar a recabar los hechos. Ya no hay buena fe, no hay principio de presunción de buena fe de parte de los investigados. Y también, eso sobre la figura del decomiso, ¿verdad? La última versión, no sé si nuevamente ha sido corregida, también tenía la figura del aseguramiento de los bienes, ¿verdad? Sin orden judicial. O sea, el Instituto Costarricense de Drogas puede agarrar bienes sin que un juez le haya dado el visto bueno, y en ese periodo de 10 días hábiles, esos bienes están a merced del Instituto Costarricense de Drogas. Nosotros usualmente pensamos en casas, pensamos en carros y de todo, pero puede ser mercadería. Puede ser mercadería en que la ley autoriza al Instituto Costarricense de Drogas a vender esa mercadería, a disponer de ella, destruirla, lo que sea, en ese periodo de 10 días hábiles en que existe la figura esta del aseguramiento. Entonces, no solo tenemos ya la figura de por sí arbitraria de la extinción de dominio, donde al final es el juez el que determina, un juez el que determina si se le aplica o no, pero también tenemos entonces otro callejón en donde el Instituto Costarricense de Drogas puede destruir propiedad privada sin que un juez nunca haya dado ni siquiera la venia. Sí. Todo esto demuestra que estas nuevas reglas que supuestamente están creando son violatorias de la Constitución política. Si como Juan Carlos decía inicialmente, que roza con algunos principios, roza con el principio de no confiscatoriedad, roza con el principio de inocencia, invierte la carga de la prueba, se crea además una jurisdicción especial ad hoc para este tipo de delincuencias nada más, distinta a la jurisdicción normal, y sabemos que los tribunales, eso sería una especie de tribunal natural, juez natural, viola el principio del indubio pro reo, viola el derecho de abstención de declarar en contra de uno mismo, y viola la cosa juzgada en materia penal, que fue lo que estaba comentándoles ahora, de la posibilidad de que una sentencia salga con una extinción de dominio y que posteriormente una causa penal salga con una absolutoria. Sí. Otro punto que acaba de mencionar don Juan Carlos, habló de que el proyecto presume que no hay buena fe, o sea, la buena fe no se presume. Es curioso porque dentro de las cosas que dicen los promotores de la ley es, sí, claro, pero es que incluso Naciones Unidas tiene un texto modelo que nos han mandado a nosotros, pero resulta que el texto de Naciones Unidas, modelo, que sí existe, parte de la buena fe. Hay un artículo concreto que dice siempre se partirá de la buena fe del administrado.
Entonces, en la mala copia, comillas, que hacen ellos, no se parte de la buena fe. Ellos cambian esto de manera que sea necesario demostrar por todos los medios posibles que ellos están equivocados y no al revés. Esto es resultado, este proyecto de ley es resultado de un fracaso que hemos tenido en la lucha contra las drogas. Sí, totalmente. Obviamente es una lucha en donde Mauricio bien mencionaba de que los carteles llevan a de ganar, no solo porque no se rigen por las reglas, sino porque cuentan con un poderío financiero que lo da el hecho de que las drogas sean ilegales y el hecho de que haya una alta demanda por estas sustancias. Hay una cifra del Departamento de Estado que ha sido cuestionada por algunos observadores, pero es una cifra oficial del gobierno de Estados Unidos que dice que los ingresos promedio de las organizaciones criminales colombianas y mexicanas andan por ahí de los 35 mil millones de dólares anuales. Y si nosotros ponemos todos los presupuestos de seguridad y administración de justicia, incluyendo los ejércitos de los países centroamericanos, los ponemos juntos, es como una sexta o séptima parte de ese monto. Entonces estamos ante enemigos formidables, pero creer que una ley de estas va a acabar con el poderío de los carteles, bueno, ya como lo dijimos anteriormente, Colombia es el país que yo no sé cuándo fue en Colombia que se creó la ley de extinción de dominio, pero ya tienen bastante rato, yo creo que tal vez una década o más. Yo la he oído mencionar si tal vez de unos 15 años para atrás. Acá. Sí, y no han acabado con los carteles, no han acabado con el crimen organizado. Así que yo no considero que este tipo de herramientas sean prudentes porque se hacen pensando en el narcotraficante. Al final de cuentas el negocio no se ve afectado, continúa. Se podrán capturar tal vez algunas fichas por aquí y por allá, ¿verdad? Se verán afectados por la ley, pero la industria como un todo sale bien incólume. Pero por otro lado, se destruyen protecciones constitucionales de larga data. Mauricio mencionaba algunos, pero constitucionalistas como Fabián Bolio han salido a decir que esto es una barbaridad. La maestría de ciencias penales de la UCR, la Defensoría Pública, figuras en la izquierda y en la derecha han salido a cuestionar este proyecto por su atentado contra las libertades civiles. Y entonces uno diría, bueno, si en verdad este proyecto es tan malo y es tan anticonstitucional, que viola cosas que son tan básicas de la Constitución como el debido proceso y la presunción de inocencia y demás, ¿cuál es el problema de aprobarlo? Dice alguna gente, ¿cuál es el problema de aprobarlo y mandarlo a consulta a la Sala Constitucional, verdad? El problema es que la Sala Constitucional es una rifa y lamentablemente en Costa Rica ha prevalecido ese populismo, ¿cómo es que se llama? Punitivo. El populismo punitivo, de estar adoptando todas estas medidas punitivas tendientes a satisfacer a la población, ¿verdad? Porque hay como una demanda de justicia, hay una demanda de que se haga algo y al final de cuentas los jueces, incluyendo los magistrados, son seres humanos también de carne y hueso que pueden terminar fallando en un tema tan crítico como este simplemente para complacer a las masas. Y volvemos a Salud Financiera, soy Jorge Benavides. Un tema que definitivamente se las trae, un tema que como hemos visto en este primer segmento del programa nos afecta a todos directa e indirectamente, porque por solo una sospecha pueden ir por nuestros bienes. Ahora bien, Mauricio, ¿qué delitos se están tipificando en el proyecto de ley de extinción de dominios? Por lo menos para mencionar algunos. ¿En cuál de las versiones? Porque, como dice don Juan Carlos, justamente ha cambiado esto. Y si bien, incluso en la última versión, incluso delitos funcionales, que son aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de la función pública. De manera que ya no es necesariamente crimen organizado. Vea, más que hacer una lista individualizada de delitos contra la propiedad, narcotráfico, crimen organizado, más que hacer eso, es cuál es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, cuando se propuso, que fue inicialmente, la primera versión no fue la de don Antonio Álvarez de Santi, creo que hubo una anterior a la de él, y luego estuvo la de don Antonio. Cuando se propuso, se dijo claramente que era crimen organizado. Y entonces eso limita mucho el campo de acción. Cuando comienza usted a meter delitos patrimoniales, delitos funcionales, entonces ya tiene una ley que no es para un objetivo claro, sino que es para agarrar todo lo que pueda el Estado. Y eso crea un problema de apariencia muy, muy feo.
Porque el Estado también tiene que guardar sus apariencias. Y en esa apariencia da la idea de que el Estado tiene cierta voracidad de agarrar los bienes que pueda. Y eso es uno de los motivos por los cuales se critica tanto en Estados Unidos. Yo he visto miles de críticas, artículos, caricaturas, en las cuales el policía sabe que de ahí va a salir el presupuesto de su comandancia, de su circuito. De ahí van a lograr sacar patrullas nuevas, mejores bonificaciones, de lo que ellos sean capaces de agarrar. Y como saben que no tienen que demostrar el delito, sino nada más la apariencia, entonces se crea un negocio perverso. Y eso es lo que no queremos que suceda en Costa Rica. Costa Rica tiene aproximadamente 5 millones de habitantes. Tenemos para 5 millones más de 100, entre 100 y 105 impuestos en este momento. Tenemos leyes para absolutamente todo, todo. No era más fácil para los diputados o para Costa Rica modificar ya una ley que hay de narcotráfico, ya hay una ley para legitimación de capitales, fortalecer esas leyes que venir a hacer una nueva que prácticamente comprende a todas las demás. Sí, aquí es interesante porque esto es un tema que afecta también la inversión, afecta la seguridad jurídica. Entonces, si se meten cosas, porque mucha gente piensa, es que esto es crimen organizado, pero como dice Mauricio, no, se ha metido un montón, se mete el contrabando, creo, ¿verdad? Entonces, fiscales. Cualquier persona sospechosa de contrabando, digamos que tenga una ropa americana o algo por el estilo, y que entonces haya sospechas de que si pagó o no pagó, ¡pum!, le pueden afectar su propiedad y sus bienes. Uno de los sanbenitos detrás de este proyecto de ley, y aquí voy a ver la expresión de Mauricio, porque yo sé que le va a dar escalofríos en el momento que le digo, es el famoso dicho, el que nada debe, nada teme. Porque esa es la lógica que yo he visto, la reacción que yo he visto cuando comento este tema en redes sociales y en mis columnas en La Nación. Veo los comentarios y dicen, bueno, pero el que nada debe, nada teme. Si yo puedo demostrar que algo me pertenece, ¿por qué voy a tener miedo de una herramienta como esta? Pero bueno, es que el problema es, voy a dejar que Mauricio más bien termine la línea de pensamiento de por qué no podemos tener como sociedad leyes que tengan ese espíritu, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario también, todas estas herramientas que le dan poderes discrecionales a la autoridad para ir detrás de los bienes de las personas, para ir detrás de las cuentas bancarias y demás, bajo ese supuesto de que el nada debe, nada teme. Es que se me viene a la mente algo ahora en el corte, con respecto al ejemplo que vos decías del arma. Ok, el arma en el carro. Pero ¿qué pasa si se me venció el permiso del arma? Tengo 2 armas ahí en la casa. Listo, se me vencieron los permisos. A mí se me olvidó. Existe una denuncia anónima donde dice que yo tengo armas en la casa ilegales. Entonces que pueden llegar a mi casa y ahí no perdí el carro, ahí perdí mi casa porque tengo 2 armas cuyos papeles nada más simple y sencillamente se vendieron. Sí, igual hablamos de en el espíritu de la ley del producto de los ilícitos. En otras palabras, más allá que la mera aportación ilegal de arma, lo que pudiste haber hecho con ese arma. O sea, la especulación va más allá de esa mera infracción. Lo que la ley pretende hacer es sancionar los capitales que no puedan ser justificados y presume cuál es el origen ilícito. ¿Okay? Entonces, vamos a un ejemplo diferente. Hablamos de contrabando. Digamos que usted tiene el chino de la esquina, no hay que se acaba el chino. El chino de la esquina que está vendiendo una determinada cantidad de artículos, pero al chino le pueden hacer un proceso de extinción de dominio de su pulpería y de los bienes que tenga ahí, porque se presume que está haciendo fraude fiscal o un contrabando. Bueno, si a él le retienen esos bienes, habrá bienes que son perecederos, habrá bienes que no lo son, si a él le retienen esos bienes, él deberá demostrar al Estado que esos bienes no eran producto de ningún tipo de ilícito. Y el Estado deberá, a su vez, si lo desea, abrir una causa penal para demostrar si existen o no esos bienes. Pero basta que el señor no sea capaz de demostrar montos de compra, tiempo que ha tenido los bienes, etcétera, para que pierda eso. Entonces, es una sanción confiscatoria por un asunto que puede ser de orden de facturas o puede ser totalmente administrativo, que no tenía nada que ver con algo ilegal. Sí, pues entonces estaríamos hablando que una de las principales víctimas de la ley sería la gente que trabaja informalmente. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Porque por definición, informalmente quiere decir fuera de la ley. Por ejemplo, las 20,000 que hablábamos ahora de que trabajan en Uber, de que tienen un ingreso, pero no tienen
no hay renta, no hay tiquete, o sea, doy un servicio de transporte. Pues empezando por ahí, ¿cierto? El problema es que con estas leyes es que uno pensaría como que la reacción sería como, bueno, habría que ver, pero es precisamente la habría que ver. A la hora de ejecutar esta ley, por ejemplo, veamos este caso de Colombia que mencioné. A una señora le quitan, a un cliente, a una persona le quitan toda una finca con locales comerciales y todo, porque un cliente ahí tenía bienes contrabandeados. Yo dudo mucho que durante que supuestamente eran contrabandeados. Yo dudo mucho que durante la discusión de la ley en Colombia se presentaban estos ejemplos como posibles. Probablemente se decían, no, eso nunca va a ocurrir, esto simplemente va a ser para aquellos que no puedan demostrar sus bienes y que producto de esa actividad que se le achaca, etcétera. Pero luego, una vez hecha la ley y empieza su implementación, no sabemos por dónde se va a terminar. Quiero tocar un punto que no sé cómo tocarlo delicadamente, pero este proyecto de ley refleja una manera de pensar que tienen nuestros reguladores y nuestros Ministerio Público y nuestro OIJ. Yo he visto varios casos de legitimación de capitales, ya donde sí se investiga un delito, y he visto a la sección de delitos contables del OIJ y las especializadas en legitimación de capitales decir en debate ante jueces que es muy difícil saber cuándo hay o no hay legitimación de capitales. Entonces que ellos se van por ciertos indicios. Un indicio sería el pitufeo, por ejemplo, de pequeñas sumas que son siendo depositadas para no depositar una suma grande. Pero a mí me llama la atención que ellos llaman indicio, por ejemplo, la informalidad. El no estar asegurado ante la caja, el no pagar impuestos, el no tener patentes municipales, todos esos son indicios de que está legitimando dinero para ellos. Entonces yo he visto casos, y de hecho he visto casos salir absueltos, porque esos son los indicios que ellos tienen. Eso es lo que ellos piensan que es indicio de legitimación de capitales. Pero ahí por lo menos tenemos a un juez que los frena y les dice, no señores, eso no es. Ustedes necesitan una evidencia más fuerte que eso. Y es por eso que se pierden. Yo ahí te voy a escapar un poquito de don Juan Carlos. No es tanto el poderío de las organizaciones criminales, es que en muchos casos los operadores jurídicos no saben qué es lo que están persiguiendo, no saben qué es una legitimación de capitales. Y por lo menos hay jueces que llegan y dicen, no, usted lo que debió haber buscado es esto, por tanto a la persona se le absuelve, porque esto no demostró, no quebrantó el principio de inocencia. Cuando ellos, imagino que porque no tienen los resultados que quieren tener, tratan de pasar 2 pasos atrás y no necesitar hacer una investigación penal, sino únicamente sacar los bienes, vienen con esa misma filosofía, la filosofía de la informalidad es indicio de delito. Y entonces sí, como dice don Juan Carlos, finalmente lo que están persiguiendo aquí, con una sanción de confiscación, es la informalidad. Nada más para ponerlo en perspectiva, el 92% de los trabajadores independientes en Costa Rica no están cotizando a la Caja Costarricense en Seguro Social. Entonces ahí tendríamos la enorme mayoría de los trabajadores independientes tendrían ya algún criterio de sospecha bajo la lupa de la implementación de esta ley. ¿En manos de quién estamos, don Juan Carlos? 2 ejemplos. Viene ahora un proyecto de ley, la ley de usura. Todos los economistas en una línea, pero todos dijeron no puede pasar la ley y todos se han pronunciado porque economistas de renombre. Pero la asamblea sigue con la ley. Ustedes me indican que la Escuela de Derecho de la UCR, la maestría de Ciencias Penales de la UCR y muchos grandes abogados dicen no, pero la asamblea sigue. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿O qué hay? ¿O quiénes están asesorando a los diputados? Populismo, eso es populismo y lamentablemente es un virus que infecta a los políticos de manera frecuente. Vemos entonces en el caso de las tarjetas de crédito, efectivamente si se pone un tope, lo que va a hacer es incentivar el mercado informal, la gente va a seguir demandando crédito, pero no en los bancos, en las mutuales o las cooperativas, sino en las garroteras. Fuera del sistema. Fuera del sistema, y eso va a terminar siendo peor que la enfermedad. Vemos el proyecto de ROP, por ejemplo, del régimen obligatorio de pensiones, para que la gente pueda sacar de un solo tiro toda su pensión. Eso ha sido criticado también por la SUPEN, ha sido criticado por la Caja, ha sido criticado por todos los especialistas, porque eso va a generar un incentivo perfecto. La gente va a sacar toda su plata de un tiro, la va a gastar. Eso ya pasó en Perú. Y luego van a venir al Estado a demandar que el Estado los proteja, que les dé una pensión adicional porque no les alcanza. Entonces, eso es populismo. Vemos este tipo aquí, el populismo punitivo, nuevamente, que ya hemos hablado, que la extinción de dominio es tan solo un ejemplo de ese populismo punitivo tan
tan prevalente. Es más, yo me acuerdo que yo dediqué una columna al antiguo ministro de Seguridad, Gustavo Mata, que en una entrevista de radio dijo que es que en Costa Rica teníamos un concepto muy amplio de democracia, y que daba todas estas facilidades, y que por lo tanto necesitábamos un concepto más estrecho, es decir, pasándole por encima a garantías fundamentales de la Constitución política. Entonces, hay que combatir eso, hay que oír a los expertos, hay que oír a la gente que maneja estos temas. Por ejemplo, Mauricio, este tema de la extinción del dominio se la sabe el dedillo, ha sido una de las voces cantantes contra este proyecto. Pero bueno, ahí tenemos constitucionalistas también como Fabián Biolio y demás que han salido a pegar el grito al cielo. Y siempre por lo menos yo siento que sí hay cierta receptividad de los diputados actuales. Si bien estos proyectos avanzan en la corriente legislativa, por ejemplo, yo tengo la fe de que el proyecto del ROP se va a frenar, o por lo menos la versión más dañina se va a frenar. El tema de la usura, vemos que hay en los medios de comunicación, se está empezando a hacer bulla sobre los efectos perniciosos de esta legislación. La extinción de dominio no se ha aprobado. ¿Desde hace cuánto andan con esto? Yo creo que es del gobierno... Claro, porque la segunda versión era don Antonio Álvarez de Santi siendo diputado, y bueno, ¿sí? No tienen ninguna idea. Llevan muchos años y gracias a la labor que hemos hecho, y ahí me incluyo, ¿verdad? Formadores de opinión en redes sociales, en columnas, en todos artículos. Como te digo, gente desde que va desde la izquierda, un Marco Feoli, exministro de Justicia, que yo no, estaré en muchas cosas en desacuerdo con él, pero salió con un artículo muy valiente en contra de la extensión de dominio, hasta gente que es considerada como derechas, como un Otto Guevara, ¿verdad? Además, perdón, recuerdo que la primera vez que fue mencionada la extensión de dominio fue 2 proyectos juntos. Era la extensión de dominio y permitir la extradición de nacionales costarricenses a otros países. Eso fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla. El primero, es y el segundo fue descartado rápidamente por dicha. Este sí ha tratado de dar la pelea, lo ha modificado una y otra vez porque la sociedad civil se ha manifestado en contra, pero ha estado sobreviviendo todavía. Y ayer el presidente, en el artículo de opinión en La Nación, donde anuncia los proyectos que vienen para las sesiones extraordinarias, anuncia que extinción de dominio es uno de los proyectos que viene ahí, que él va a convocar. Lo interesante es que ese artículo ayer del presidente, él está incorporando medidas que están solicitando otras fracciones, o sea, no son necesariamente proyectos que cuentan con la venia del Poder Ejecutivo, pero como parte de una negociación política se incluyeron ahí. Entonces uno lee el artículo y uno puede saber, por el tono del presidente, cuáles son los proyectos que él está cumpliendo con la negociación política y los está convocando, y cuáles proyectos sí lo entusiasman, sí le levantan el ánimo, y uno de ellos claramente es el de extinción de dominio. Vamos a ir a un corte, el último del programa, y ya volvemos. Y volvemos a Salud Financiera, soy Jorge Benavides, venimos al último bloque del programa de este importantísimo tema, que es extinción de dominio. Don Mauricio. Sí, retomando un poquito el bloque anterior, una frase que mencionó don Juan Carlos sobre el que nada debe, nada teme. Es una frase que se utiliza para justificar aberraciones. Sí. Yo podría decir, bueno, impongamos la pena de muerte en Costa Rica. El que nada debe, nada teme. Si usted no ha hecho nada, no tema que lo ejecuten. ¿Qué es lo malo de esto? Que usted le está dando excesivo poder al Estado para quitarle la vida a un ciudadano. Pero en menor medida, en este sería para quitarle sus bienes, su patrimonio al Estado. Ustedes han visto una y otra vez funcionarios públicos equivocarse, que les tasan mal los impuestos y les cobran excesivamente, que pagan de más el agua y no era culpa de ustedes, que dicen que había una fuga en su casa y no la había. Son errores normales que puede tener un funcionario público. Aquí va a haber funcionarios públicos que van a poder decir, usted se queda sin bienes. Queremos permitirle a funcionarios públicos tener ese poder y cometer esos errores. Y en todo caso, no trabajamos durante muchísimas décadas para lograr tener un sistema de derecho que usted le permita tener un juicio ante un juez, ante un tribunal, y que diga, usted es inocente o culpable, y si es culpable, va a perder sus bienes. Logramos eso, es una conquista que tuvimos. Y estamos renunciando a esa conquista para facilitarle a administradores públicos meterse por la cocina. Sí. Y quitarle los bienes a usted sin que usted tenga la posibilidad alguna de que le diga, no, sabes que usted era culpable de un delito. No importa que sea culpable de todo, usted va a perder sus bienes. ¿Es eso deseable? No es deseable. ¿Estamos hilando delgado? No. Esto es algo esencialmente malo. Es algo esencialmente contrario a los principios constitucionales que inspiran nuestra república. Sí. De manera que no es pequeña cosa esto.
¿Es necesario ampliar la posibilidad de comiso? Vea, si fuera necesario ampliarla, si realmente cree el legislador que hay una necesidad de ampliarlo, se puede hacer ampliando la figura de comiso del artículo 110 del Código Penal. Y esto fue una de las propuestas que hizo la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Les digo, ok, hagan comiso ampliado, hagan comiso por valor equivalente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, narcotraficante convicto, y ahora sí se me demostró, he traspasado mis bienes a otras personas de manera que ya se diluyeron? Entonces hacen el comiso por valor equivalente, le quitan el valor en otros bienes. ¿Qué pasa si hacen, por ejemplo, de las ganancias ilícitas logran hacer ganancias lícitas? Bueno, entonces con el comiso ampliado pueden caerle a esos bienes. De manera que hay maneras de modificar el comiso que ya con un delito comprobado ante un juez en sentencia firme, sin necesidad de hacer una aberración de este tipo. Juan Carlos. Si no, ese tema del que nada debe, nada teme, es una de las cosas que más debemos combatir, porque claramente da la idea de que la mayoría de la gente del país no tiene nada por qué temer de las autoridades, pero precisamente por el hecho de que existan estas garantías incluidas en la Constitución, que no son garantías que nos inventamos aquí en Costa Rica, son garantías que importamos de otros países que maduraron esta figura del Estado de Derecho. Gordon Brown, el ex primer ministro británico, dijo una de las mejores frases que yo he oído, que dice que en el proceso de consolidación del Estado de Derecho los primeros 500 años son los más difíciles. Porque si uno ve la historia, uno ve que las instituciones propias del Estado de Derecho, como esto, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio, antes de ser el derecho a un juicio para determinar si uno es culpable o no, la protección a la propiedad privada, el debido proceso y demás, son instituciones que fueron naciendo en Inglaterra ya por la época medieval y se fueron perfeccionando hasta llegar a consolidarse en Occidente. Y bueno, han sido incorporadas en convenciones de derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, y ahí llegan a las diferentes constituciones a lo largo y ancho, por lo menos en Occidente. Y ahí las tenemos. No es por un invento de alguien aquí en Costa Rica que tenemos estas figuras, y es por eso que es tan peligroso socavarlas, porque no sabemos a dónde va a terminar esto. Quedan al descubierto, podemos llamarlo como indefensos ante esta ley, no solo las personas, sino también instituciones como los bancos, ¿cierto? Porque a la hora de que hay un comiso, como le llaman ustedes, por ejemplo, de una casa y esa casa está hipotecada con un banco, por supuesto que el banco también se ve afectado. El banco se puede ver afectado. Habíamos tenido una entrevista anterior en la cual el entrevistado, me parece que había sido don Otto Guevara, había hecho una muy buena explicación de eso. Es decir, no es únicamente el ciudadano que esté involucrado en un delito que tiene que estar preocupado por esto. Son las instituciones bancarias, son los administradores de fondos de terceros, son los ciudadanos, todos. Yo iba a decir el ciudadano de pie, pero me recordé la tristemente célebre frase de esa, que todos tenemos que estar atentos a no perder nuestros derechos, porque fundamentalmente de eso se trata. Estamos tratando de defender derechos, y nuevamente, como dijimos, el costo de la libertad es su defensa permanente. Ok. Vamos a... la dinámica va a ser la siguiente. Hay 3 programas que son de este tema. Hoy en la noche estaremos por Facebook transmitiendo la entrevista completa con don Guillermo Araya para que ustedes tengan otra vez de nuevo la posición oficial del gobierno. Para mañana, también en la noche, en el mismo Facebook, va a estar la entrevista de hoy, que ha sido bastante enriquecedora. Y el miércoles vamos a tener la tercera parte que la habíamos grabado de antemano con don Otto Guevara. Esto con el fin de que usted que me está oyendo tenga todo el panorama completo, pueda analice, escuche. Creo que la situación que estamos viviendo es porque escuchamos lo que no tenemos que escuchar y hacemos caso a lo que no tenemos que hacerle. Le pregunté a don Juan Carlos ahora en manos de quién estábamos, y ese en manos de quién estamos es el resultado de lo que hicimos nosotros en las elecciones pasadas. Así que edúquese, lo mejor que puede hacer usted es escuchar, analizar, edúquese, pregunte y no saque un criterio de buenas a primeras. Don Juan Carlos, espero que esta no sea la última vez que lo tengo acá. Que no sea la última, y sí, cada 4 años tenemos la oportunidad de corregir errores, pero Exacto. siempre y cuando nos informemos, siempre y cuando
hagamos la tarea como ciudadanos, como votantes, de ver las posiciones y de demandar las posiciones, porque si nosotros permitimos que los políticos nos jueguen el gallo tapado, ¿verdad? Que voten por una carita, voten por una bandera, pero sin explicar en qué es lo que creen, entonces es muy difícil que este ejercicio de demanda de cuentas se pueda dar por parte de la ciudadanía. Tenemos que preguntar, informarnos cuál es la posición de los diferentes políticos en todos estos temas, de tal forma que la decisión, llegada el día de las votaciones, sea una decisión informada. Vamos a acompañarlo a usted en toda su nueva aventura en Costa Rica, y este programa está a su disposición para lo que tenga bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio, Muchas de verdad, gracias. encantado de tenerte otra vez acá. Muchas gracias. Únicamente para cerrar, el populismo punitivo suena muy bonito siempre, hasta que le toca a uno defenderse de él. Entonces estemos siempre alerta de eso. A los políticos les gusta, endulza hablar de cosas populistas, punitivas, pero eso siempre se puede revertir en contra de nosotros. De verdad, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Que Dios los bendiga. La repetición del programa es hoy a las 8 de la noche. Hasta luego. Esta fue la audición de hoy lunes de Salud Financiera. Todo sobre finanzas personales,